Altamira es el primer lugar donde se descubre el arte de las cavernas, el primer arte de la humanidad. Es excepcional porque reúne obras de todo el tiempo paleolítico. Hay figuras realizadas hace más de 35.000 años y las últimas se pintan, los últimos bisontes, hace 13.000 años, y todas esas obras son excelentes. Es una obra maestra, pero no es una obra aislada, es una obra maestra porque hay un contexto denso a su alrededor en todas las regiones cantábricas. En los tiempos del Paleolítico Superior, en los tiempos de Altamira, esta región es favorable a la vida de esos grupos humanos y permitió la congregación de numerosas personas y, por lo tanto, de numerosas cuevas en las que esos grupos humanos se expresaron a través del arte. Cuando Marcelo Sáenz de Sautuola descubrió Altamira, él entró por un agujero, por una grieta, prácticamente cayéndose. Así se entró a la cueva pues hasta avanzado el siglo XX. Sin embargo, lo que sabemos es que hace 13.000 años hubo un derrumbe que afectó al vestíbulo de la cueva y que cerró la cueva. Y antes de ese derrumbe, durante el tiempo en que estuvo ocupada por grupos humanos durante el Paleolítico, la cueva tenía una boca grande que daría acceso a un vestíbulo luminoso, protegido de las precipitaciones y en contacto con la luz del día. Estamos fuera de la cueva, por supuesto, pero justo en la puerta, en el umbral actual de la cueva. Y lo que tenemos aquí es muy interesante porque esta estalactita se ha formado evidentemente cuando esto era el ambiente interior de la cueva. Y se formó mucho antes del derrumbe o del derrumbe final. Después de que el último grupo que estuvo dentro se fuera, hubo un derrumbe natural, se desplomó 5 o 6 metros de la parte inicial de la cueva y eso formó un tapón. Luego el agua de lluvia que se filtró entre esos bloques depositó tierra y creció hierba y formó una capa de costra estalagmítica y aquello quedó perfectamente sellado. La entrada era muy incómoda. Para facilitar las excavaciones que hace Hugo Obermayer en 1924, a la vez que el abate Henri Breil estudia el arte, se hace una trinchera que corta estos bloques y esta capa de costra estalagmítica que se ha formado aquí, primero para facilitar las investigaciones y después esto se amplía de nuevo en los años 50 del siglo XX para permitir la cómoda entrada de los visitantes a la cueva de Altamira. Ahora ya estamos dentro, en la cueva actual, y por supuesto estamos en lo que también era la cueva hace 15.000 años. A la izquierda de la puerta, esas piedras pequeñas son el muro que se construye para cerrar el agujero por donde entró Sautuola y las primeras personas que entraron a la cueva. Un poco más allí lo que vemos es ese caos de bloques que son el techo fracturado y que cierra toda la cueva. Y a la derecha de la puerta lo que vemos es esa costra estalagmítica que la lluvia, arrastrando tierra y roca disuelta, deposita encima de los bloques y sella por completo la cueva. Justo donde acaba ese plano inclinado, este gran agujero que vemos en el vestíbulo es consecuencia de todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho aquí. La zona más profunda y central es la que se excava en 1906, Hermilio Alcalde del Río.
que luego amplían hacia esta zona Hugo Obermayer, y esa última cuadrícula marcada son las últimas excavaciones hechas en 1981 por Joaquín González Echegaray, primer director del museo, y por Les Gordon Freeman. Y en esa sección, en ese corte de tierra, es donde el Museo de Altamira ha realizado las últimas excavaciones en estos años anteriores y que han permitido identificar un nuevo nivel arqueológico justo en la base, con fechas muy antiguas, que corresponde al Gravetiense, con dataciones de más de 26.000 años de antigüedad, lo que permite saber que la cueva tuvo una ocupación mucho más antigua de lo que se suponía hasta estas últimas excavaciones realizadas por el museo. Sautolá encontró la cueva tal y como la habían dejado los últimos que estuvieron y con una costra de tierrilla dura por encima. El mérito de Sautolá no es visitar una cueva y encontrar unas pinturas. El mérito de Sautolá es lo que él encuentra en el suelo y lo que él ve en las paredes, cómo lo relaciona todo con los datos que había, con lo que él ha visto en París cuando va a la Exposición Internacional del 78 y con el diálogo que establece con algunos prehistoriadores. Entonces él es muy conciso, muy certero y muy profundo, no dice vaguedades, no, lo que afirma requiere un gran esfuerzo de análisis, relacionar los pigmentos del suelo con los de la pared, los huesos que él encuentra en el suelo con los animales representados. Es decir, Sautolá es una persona que actúa con un gran rigor. Tuvo mala suerte en descubrir algo demasiado pronto, cuando nadie, salvo él y quizá un prehistoriador francés, estaban preparados para admitir el descubrimiento de Altamira y la antigüedad de Altamira. Bueno, tuvo la suerte de ser un precursor y tuvo la mala suerte de que la envidia, la soberbia y la prudencia hicieran que se rechazara por una parte y que por otra parte se pusiera en cuarentena con prudencia su descubrimiento. Pero no, yo creo que fue un hombre afortunado. De Marcelino Sáenz de Sautolá sabemos pocas cosas, pero nos podemos formar una idea cabal de cómo era. Era un hombre rico, vivía de sus rentas financieras o agropecuarias, pero era culto, era inquieto, tenía interés por las ciencias de la naturaleza. Antes de Altamira sabemos que escolarmente había hecho cuadernos de insectos. Estaba en todas las sociedades emprendedoras, las sociedades económicas, las cámaras de comercio, era correspondiente de la Academia de la Historia. Y en todo lo que se mete se pone con intensidad y con profundidad. Toda esta pared que tenemos a nuestra izquierda es el derrumbe que se produce durante las primeras excavaciones arqueológicas, macizado y compactado con hormigón y disimulado con arcilla, pero todo esto y este estrecho pasillo no existía cuando la cueva fue habitada durante los tiempos del Paleolítico Superior.
En este punto, un pasillo flanqueado por muros artificiales para impedir que el techo siga cayéndose, nos conduce a la sala donde han quedado encerrado el techo de los bisontes polícromos, mientras que a mis espaldas, por aquí, la cueva seguiría su desarrollo natural. Pero la percepción que tenemos de la cueva en estos momentos es una percepción contemporánea, es la percepción del monumento del siglo XX y no del lugar habitado hace más de 15.000 años, hace hasta más de 35.000 años. Toda la cueva está salpicada de pinturas, de dibujos o tatuada con grabados, como uno que vamos a ver excepcional, dibujado con los dedos sobre la arcilla blanda. Uniendo los 3 dedos, alguien dibujó este trazo, que es el cuerno de un bisonte, de un toro, cuya frente vemos aquí. Distinguimos perfectamente el ojo muy cerca del cuerno y al final de la frente el hocico. Y podemos incluso seguir el rastro de los dedos que dibujan la garganta para ver todo el animal completo. Decimos que toda la cueva está grabada, salpicada de figuras pintadas en negro o grabadas, y nos referimos, por ejemplo, a lo que ocurre en este rincón, donde alguien, con un sílex más duro que la caliza, grabó con intensidad este ciervo, un ciervo macho en el que vemos la cuerna muy desarrollada y la cabeza levantada por encima de la línea dorsal, y hasta el ojo muy marcado, y la línea del pecho hasta las patas. Un ciervo macho berreando, un ciervo macho en celo. Hasta este rincón y hasta otro que vamos a ver a continuación, todavía llegaría algo de la luz del exterior en pleno día. Todavía veríamos la penumbra que alumbraba a quienes ocupaban y vivían la zona de la cueva próxima a la boca. A partir de aquí y del siguiente rincón que vamos a conocer ahora, la cueva queda sumida en la más absoluta oscuridad. En esta gran sala, poco antes de que la cueva gire y cambie su orientación, y donde todavía podríamos ver, si no estuvieran estos muros modernos, la gran boca y la luz natural que baña el lugar donde el grupo está realizando su vida cotidiana, aquí, en esta última gran sala, encontraríamos esta grieta, este divertículo, en este estrecho ambiente donde apenas 1 o 2 personas pueden entrar. Lo encontramos lleno de signos y con uno de los más espectaculares. Aquí, bajo esta repisa y solo entrando se aprecia, vemos un signo que tiene 3,5 metros de longitud, que da la vuelta y vuelve hasta allí. Son como series de líneas paralelas entrecruzadas, como si habláramos de una serie de escaleras o de un damero que se prolonga a lo largo de estos casi 4 metros. Y también en este espacio central encontramos un signo como los que veremos más al fondo de la cueva, una especie de óvalos paralelos compartimentados, que los encontramos también en otras cuevas de la región cantábrica. Tener todo ese repertorio de signos donde solo una persona o 2 los vería a la vez y no saber de qué nos están hablando esos signos es impresionante y frustrante a la vez. En 1933 se produjo en esta zona de la cueva un derrumbe parcial del techo, y este es uno de los bloques que estaban arriba, que se guardó y se dejó aquí porque presenta la figura de un caballo grabado a partir de esta curva natural que nos dibuja el cuello, la grupa, la cabeza y la línea del pecho.
Probablemente quien lo grabó puso su lámpara más o menos en la misma posición que tenemos ahora la linterna, pero junto a ese caballo otras líneas, otras figuras nos hablan de unos ciervos que hay por aquí berreando, de una cierva, un conjunto de figuras creadas aquí a lo largo del tiempo. En este punto la galería de la cueva gira su orientación, hemos perdido ya definitivamente la relación visual con la gran boca de entrada y en el espacio de la oscuridad absoluta, en el espacio que crea alguien con la luz que porta, alguien, una persona, dibujó con carbón este caballo, con la cabeza baja, la pata delantera, el vientre. Pero un tiempo después, mucho tiempo después, en el mismo lugar, y en lugar de dibujar grabando, alguien hizo este toro, este euro, en el que vemos los cuernos, la cabeza está levantada, el cuello contraído y vemos el morrillo, el rabo, las patas traseras, el vientre y las patas delanteras. Es decir, en el mismo lugar de la cueva encontramos temas distintos, el caballo, el uro, encontramos técnicas distintas, el dibujo a carbón o la figura grabada y en momentos distintos. Toda la cueva fue utilizada alguna vez por distintos grupos a lo largo de milenios. ¿Es una casualidad que distintos grupos humanos utilizaran Altamira y pintaran en el mismo sitio, a veces superponiéndose, a veces respetándose? ¿O se mantuvo la memoria colectiva en distintos grupos humanos a lo largo de tanto tiempo como para que Altamira no sea una casualidad, sino una causalidad de una serie de comunidades culturales en un mismo territorio? Bueno, pues es difícil afirmarlo con rotundidad. Lo que hace 20.000 años sería un incómodo y arriesgado descenso por el barro y por los bloques de rocas de la cueva, gracias a estas escaleras realizadas a mediados del siglo XX, nos permiten llegar a esta sala más profunda, donde encontraremos de nuevo los mismos temas. En este lugar profundo y lateral encontraremos este bisonte, dibujado con carbón, un bisonte macho que distinguimos perfectamente. Y aquí, en este extremo de la cueva, en un rincón discreto, encontramos una cierva particularmente interesante. Parece que la forma de la roca nos completa la figura por debajo. Es decir, en su sencillez nos muestra la destreza de quien trazó esta figura. Y es solo una línea y a lo mejor un trazo continuo, pero la mente ve completo el animal, ¿no? Pero luego también hay otra cosa que se inicia desde muy pronto, que es la voluntad de incorporar un pretexto natural a la obra creada, de que los accidentes del soporte no sean un problema, sino parte de la creación plástica y simbólica que alguien hace. Junto a la cierva que acabamos de ver, esta pareja de cabras, con la cabeza levantada, el cuerno paralelo a la espalda, las patas aplomadas. Pero sobre todo esta es particularmente interesante porque parece que nunca se representa el paisaje, pero no es cierto. Esta cabra con la cola levantada, con el cuello prolongando la línea dorsal, con la cabeza levantada, los cuernos hacia atrás, y el ángulo entre la pierna y el vientre muy abierto, está lanzada la carrera y se está ocultando de nuestra vista detrás de estas rocas, detrás de esta línea que nos está sugiriendo el paisaje por entre el que se escapa la cabra.
Este es el aspecto original que tendría hace 15, 20 y 30.000 años toda la cueva, y por ese caos de bloques difíciles, angulosos, tortuosos, son por los que circulaban quienes entraban a pintar y a grabar en la cueva, dejándose las uñas de los dedos, las espinillas, las rodillas y todo. En este punto de la cueva, a 200 metros de la entrada, vamos a poder ver bien la naturaleza geológica de la cueva, cómo la cueva, pese a su aparente estabilidad, se mueve, y el volumen, la arquitectura natural que ahora vemos no es fruto de la circulación del agua y de la disolución de la roca por el agua, sino que lo que se produce son hundimientos. El suelo se hunde y de vez en cuando trozos del techo caen unos sobre otros. Si miramos esta columna estalagmítica, vemos que está rota. Allí, allí o aquí. Esto nos habla de la relativa inestabilidad y el hundimiento que se está produciendo en la cueva. Entonces tengo que ir a chequear aquí desde la puerta un momento. Y aquí Eso está demasiado cerca, esa luz. Vale, bájala un poco de altura. Bájala. La intensidad, baja la intensidad un poquito. Se pasa. Vale, bájala. Tiene que ser menos de 50. Un pelín de altura, le bajo un pelín de altura y un pelín de nivel. Sí. ¿Vale? ¿Qué tal ahí? 28, 28, 23. Baja un pelín. ¿De altura? No, de intensidad. A través de este pasillo contemporáneo, puesto que las escaleras son modernas y los muros que nos flanquean también y están construidos para impedir que el techo se derrumbe, llegamos al techo de Altamira, que gravita sobre nosotros, que pesa, que está muy próximo a nosotros y que sobrecoge a cualquier persona que entre aquí. Pero vayamos al principio de esta historia. Esa historia que se inicia hace 35.000 años, hace más de 35.000 años, cuando una persona de uno de los primeros grupos que habitaron en la cueva entra y en un techo en el que no había nada, hace este signo, que son varios trazos curvos y paralelos que diseñan este gran signo, que recientemente hemos podido datar analizando la serie de uranios de la calcita depositada sobre el mismo. Nada hay debajo de él y casualmente, después de 20.000 años en los que aquí hubo distintas personas realizando figuras abstractas o figuras naturales, nadie superpuso su figura, su creación a esta. Y lo que parecía ser lo más antiguo de la cueva se confirmó como lo primero o lo más antiguo y mucho más antiguo de lo que pensábamos. Estamos hablando de hace más de 35.000 años, cuando los primeros grupos humanos de personas como nosotros, de Homo sapiens, ocuparon Europa, ocuparon la península ibérica y habitaron por primera vez en el interior de la cueva de Altamira. Y en el mismo periodo cronológico encontramos muchas capas de tierra con los mismos objetos, luego parece que son frecuencia de estancia de grupos humanos relativamente corta en el tiempo, ¿no? El modelo es ese. Y Altamira es el paradigma, porque encontramos cosas de hace más de 35.000 años hasta cosas de hace 13.000 años. Primera vez que vi una aguja hallada en Altamira de 3 centímetros de longitud, de poco más de 1 milímetro de diámetro y con un agujero
para pasar un hilo, se te vienen miles de años encima, porque entre esa aguja y las de ahora la única diferencia es la materia, de hueso o de hierro. Lo demás es igual. Tenemos que pensar que es el mismo uso. Es decir, personas iguales fabricando lo mismo, para coser con precisión una manga al brazo, una pernera a un pantalón, una piel muy curtida. Y por lo tanto, detrás de esa aguja tenemos la imagen de la prehistoria. En los tiempos paleolíticos, nuestra especie progresa o cambia técnicamente poco a poco, y culturalmente pues los cambios también son lentos. Si miramos desde muy lejos, todo el arte del Camino de Santiago parece igual. Cuando uno se acerca, distingue Jaca del románico catalán. En el Paleolítico ocurre lo mismo. Si uno lo mira de bastante lejos, ve que hay una comunidad de cultura material en buena parte de Europa en el mismo momento, que dura mucho, y ve que el arte tiene elementos comunes. Los mismos animales en todas las cuevas, sobre todo de Francia y de España, que es donde están casi todas, ciervos, bisontes, caballos y cabras. Si representaban eso era porque respondía a ideas similares. Luego hay una comunidad cultural. Pero también es cierto que cuando uno se acerca y observa en detalle, distingue que en épocas distintas ocurren cosas un poco diferentes y que en la misma época en regiones distintas ocurren cosas un poco diferentes. Este muro que tenemos a mi espalda es un muro artificial construido para impedir derrumbes en el techo, pero que si no existiera nos permitiría ver la gran boca de entrada de la cueva y nos permitiría notar la luz que probablemente ayudó a identificar estos relieves sobre los que luego construyeron los bisontes polícromos. Un salto en el tiempo nos lleva a otro conjunto de figuras que también forman parte de lo más antiguo de la cueva de Altamira. Y aquí podremos distinguir unas manos posadas sobre la roca en torno a las cuales se ha salpicado pintura negra. A su vez, estas manos están encima de unas manchas rojas que corresponden a las patas delanteras, el pecho y la cabeza de un caballo, o a la cabeza de ese otro caballo que también levanta sus patas. En realidad son dos machos enfrentados, dos machos rampantes, probablemente peleándose en el momento del celo. Junto a estas manos y estos caballos rojos enfrentados tenemos ahí también una cabra dibujada en líneas rojas, una cabra montesa, una cabra hispánica que distinguimos por la forma de sus cuernos. Y un poco a la derecha de este conjunto podemos ver esa mano embadurnada de pintura roja que se aplica a la pared y que deja toda la huella en la que distinguimos la palma de la mano y los dedos perfectamente marcados, junto a un bisonte negro que se construye a partir de una pequeña irregularidad que pintada de negro se transforma en el cuerno de un gran bisonte que ocupaba también esta zona. En este extremo del techo encontramos otra figura correspondiente a ese primer momento, a ese momento antiguo. Y vemos aquí un gran caballo rojo, del que vemos el vientre, las patas traseras, la espalda doblada y a duras penas la cabeza toda ella pintada de rojo y las manos perpendiculares al pecho. De nuevo estamos ante un caballo rampante, un caballo levantado sobre las patas traseras con las manos proyectadas hacia arriba y hacia adelante, probablemente sugiriendo el celo y ese momento de excitación de los caballos. Uno de los temas importantes, trascendentes para la humanidad y presentes en Altamira tiene que ver con la fecundidad. La idea de fecundidad es uno de los mandatos genéticos que tenemos cualquier especie animal, ¿no? La perpetuación de la especie. De hecho, los humanos lo hemos transformado en un mandato cultural, en un mandato divino: creced y multiplicaos.
La idea de la fecundidad siempre es un rito de iniciación, es iniciarse a la vida. Cuando alguien se hace adulto, le permiten casarse y tener hijos, o le permiten trabajar y tener propiedades. Bueno, esos son ritos de iniciación, sin duda. Los ritos de iniciación que seguimos celebrando nosotros en el siglo XXI los celebrarían de alguna manera las sociedades de cazadores-recolectoras del Paleolítico. Hemos visto al principio ese signo realizado hace más de 35.000 años, después el conjunto de los caballos rojos y de las manos realizados hace más de 22.000, hace 24.000 años, durante el periodo que llamamos gravetiense. Y aunque hay muchas más cosas entre medios intercaladas por debajo de unas pinturas y de otras, llegamos hace 17.000, hace 18.000 años, a ese momento cuando se realiza la famosa manada de bisontes, los bisontes polícromos, que en realidad son solo de dos colores, rojos y negros. Nos situamos hace 17 o 18.000 años cuando se pintan los bisontes de la oquedad más famosa del mundo, que dijo Rafael Alberti, el primer chiquero español. Son estas figuras en las que esta es una de las más reconocidas y paradigmáticas de Altamira, pues un gran relieve natural, incluso las grietas y la propia forma del relieve y hasta la textura de la roca se incorporan para la creación de esta figura, de este bisonte que está echado, recogido sobre sí mismo, con las patas delanteras y las patas traseras plegadas bajo su propio cuerpo, donde vemos el ojo, la cabeza metida entre las manos y los cuernos proyectados hacia adelante. Esto mismo lo vamos a ver muy bien en este bisonte, donde un pequeño relieve se utiliza para representar una cabeza de un bisonte que está mirando hacia atrás y revolcándose. Por eso vemos las pezuñas dentro del cuerpo. El color rojo se aplicaba en origen cubriendo por completo la roca, como una tinta plana, y los bisontes tendrían la viveza de un cuerpo rojo delimitado por un trazo negro y grabado. Esta pérdida de color es consecuencia del paso del tiempo, de la humedad condensada o filtrada que arrastra y destruye parte de la pintura. Y por lo tanto, esta matización del rojo no es una creación artística, sino es consecuencia del tiempo. Y sin embargo, sí que es creación artística esta reserva de color, estas líneas blancas de la roca limpia que separa la mano delantera, la pata delantera del cuello y del pecho, o estas líneas blancas que separan las patas delanteras del vientre. Y aquí vemos los problemas de conservación, cómo el agua de condensación produce esos puntos de goteo que arrastra y destruye la pintura, y que es un proceso que ha ocurrido desde que fueron pintadas y que puede producirse en cualquier momento o desencadenarse por una presencia masiva de personas. En el momento de ser descubiertas se notó su fragilidad, ¿no? Y se respetó esa fragilidad. Alcalde del Río las copió a mano y el abate Breil renunció a calcarlas porque sabía que se iban a deteriorar. Somos portadores de elementos exteriores, de micropartículas, de esporas, de bacterias, que introducimos del exterior en la cueva y que por lo tanto alteramos la microfauna y la microflora natural de la cueva, con efectos que no podemos controlar. Y lo más evidente es que nuestra presencia, con el calor que irradiamos, cambia la temperatura.
Los cambios de temperatura provocan condensación de agua en el techo. Ese agua que se condensa en el techo precipita y disuelve y arrastra las pinturas al suelo. Ese es uno de los riesgos graves. Esa humedad condensada sobre el techo hace que los microorganismos, las bacterias, las algas, las esporas de los hongos, reaccionen de una manera distinta y de una manera excesiva que puede ser perjudicial para la conservación de las pinturas. Si seguimos por aquí, veremos ese gran bisonte, en realidad una bisonta, un bisonte hembra, parado, estático, que parece dominar la manada, como domina la manada también ese gran bisonte macho, en el que vemos la potencia de su cuello entre las patas delanteras, la joroba, el músculo del cuello, el morrillo. Se nos marca claramente cuando estamos hablando de bisontes machos y de bisontes hembras, y eso permite la correcta interpretación de la manada, de lo que estamos viendo. Los animales más cazados podían ser renos y ciervos, toros, bisontes, caballos y cabras, pero no hay una relación directa entre los animales pintados y los animales consumidos. Cuando Archimboldo hace esos rostros con fruta, no está pintando el postre, ni los bodegones barrocos son el menú, ni la ilustración del menú. Los animales pintados en el arte rupestre no son la lista de la compra, no son el proyecto de caza. Son especies que tienen unos valores simbólicos porque no se pinta toda la naturaleza, sino solo una selección de la misma. Nuestra especie, los humanos sapiens, somos los que hacemos arte. Pero nuestra especie tiene un origen hace unos 150.000, menos de 200.000 años, en torno a 150.000 años. Y el arte más antiguo que tenemos es de hace 50.000 años. Entre hace 150.000 y hace 50.000 no se hizo arte o no lo hemos encontrado. En algún momento pudo haber alguna mutación que favoreciera la creación de imágenes como una forma de conocimiento, ¿no? Pero como una forma de conocimiento emocional. El mundo es amplio y diverso. Tratamos de comprimirlo y de comprenderlo a través de imágenes que los demás puedan compartir y comprender. Pero es el mismo proceso que el de la ciencia. Ante un hecho natural, los datos comprimidos en leyes o en fórmulas para poderlo compartir con los demás. Los arqueólogos tenemos la suerte de poder contribuir a la historia con historias, microrrelatos, ¿no? Pompeya está lleno de microrrelatos con esos cadáveres formados de cenizas, ¿no? Pero en las cuevas paleolíticas hay microrrelatos y en Altamira hay más de un microrrelato y uno muy emocionante que a mí me pone la carne de gallina y los pelos como escarpias y ocurrió hace muchos años ya, es encontrarse con un gesto. Hay una galería estrecha en la cueva, a 150 metros de la boca. Me di cuenta que en esa zona el suelo del pasillo se había transformado y adaptado para el tránsito de los visitantes, pero que las paredes, que son inclinadas como con escaloncitos, tenían la pátina intacta, ¿no? Y empecé a mirar porque me di cuenta que había pues, alguien que había resbalado, un pie, una huella moderna pisando. Pero me puse a buscar a ver si encontraba huellas dactilares de hace miles de años, una mano posada, un pie paleolítico. Y buscando algo, lo que encontré en una repisa es una lámina de siles, probablemente utilizada para hacer esos mismos grabados. Y no que se había caído al suelo, que se había roto y había quedado allí rota, sino de alguien que la dejó allí.
pero entre el gesto de esa persona y el mío de verla no había habido nada. Entonces ese paréntesis de miles de siglos para mí es muy sugerente y muy emocionante. Poco después del conjunto de la manada de bisontes polícromos fue realizado este bisonte dibujado solo en negro. Los trazos de carbón se aprietan y se hacen intensos o el carbón se difumina para dibujar todo el volumen del animal. Está trazado al carboncillo, como el dibujo a lápiz, con una técnica que alguien utilizó aquí hace 17.000 años y que no volvemos a utilizar en el ámbito cultural de Europa o del Mediterráneo prácticamente hasta el Renacimiento, con los dibujos preparatorios. Es decir, la técnica del carboncillo que nos permite crear el volumen, las luces y las sombras, estaba en manos de quienes crearon estas figuras, en las manos y en la inteligencia creadora de estas personas, y sin embargo dejamos de utilizarla y no la recuperamos hasta época histórica. A veces parece que les faltara el rojo y estaríamos, en cierto sentido, en figuras muy parecidas, muy similares a los grandes bisontes polícromos que hemos visto ahora. Por supuesto, debajo de estos dibujos, de estas figuras, encontramos restos de caballos rojos y otros grabados, o podemos ver este bisonte que tiene la cabeza proyectada hacia adelante y el cuerno hacia atrás, como si se estuviera rascando el cuello. Y en este punto, aquí en una postura marginal, encontraríamos este caballo, que vemos la línea de la espalda, la cabeza, el cuello corto y las patas muy largas. Probablemente un potro, un caballo inmaduro, que aparece como una figura en torno a la manada de bisontes o complementaria a los mismos, o esta cierva. Vemos muy bien la cabeza, las patas, el vientre, y vemos cómo, al igual que en aquellos bisontes, aquí este relieve que se hace coincidir con el vientre parece sugerir la idea de preñez y por lo tanto de fecundidad. Y junto a estas figuras naturales cruzadas por otras manchas o por otros signos rojos, encontraremos aquí una aglomeración de figuras abstractas. Son unos trazos alargados, con un bulto, con una protuberancia en el centro, que se superponen generando este caos de manchas rojas. Vemos bien aquí uno aislado, un trazo recto con su bulto, otro. Todo esto superpuesto crea este cúmulo de figuración, de figuras abstractas que están conviviendo con las figuras naturales de los propios bisontes. No es más sencillo la abstracción que la figuración, sino al contrario. Es más fácil asociar cualquier idea y cualquier pensamiento a una imagen natural que ponernos de acuerdo en que un triángulo o un signo triangular represente a Dios, la liberación femenina o la situación de peligro en las carreteras actuales. Digamos que las personas creadoras, los artistas, las artistas, forman parte de una comunidad, de una sociedad, y lo que hacen es entendido por esa sociedad o por sectores de esa sociedad. Eso cambia sobre todo a partir del siglo XIX y en el siglo XX, cuando los artistas a veces hacen cosas que entienden muy pocas partes de la sociedad o que casi nadie entiende y no compra. Es un arte que tiene una función social y que está al servicio de la comunidad. Así lo tenemos que entender, no es un arte personal. Aunque claro, la sociedad podía necesitar que se representaran unos bisontes, pero alguien hizo los bisontes de Altamira y eso es arte. Entonces y ahora. Pues vale, ya está. Bueno, ¿de aquí de la derecha? Vale, dirige la roquita a la derecha. Y ahora pensemos que este conjunto espectacular de grandes figuras naturales y de grandes figuras abstractas fue descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola. Sautuola entra con María. Y María ve las pinturas. ¿Por qué? Porque su padre está buscando la prehistoria y la prehistoria estaba en el suelo.
porque en superficie estaban los objetos de los últimos moradores paleolíticos. Su padre se la llevaba con él y eso yo intuyo, creo que no sería lo normal, que muchos padres no se llevarían a sus hijas a hacer cosas raras, como ir a ver cuevas o a excavar. Y sabemos de María que a sus hijos, se lo contó más de una vez, que ella le dijo a su padre, a Marcelino, papá, bueyes. Esas habían sido sus palabras y así me lo contó el hijo de María a mí personalmente. Pensemos que la viveza de estos colores, la magnitud, la fidelidad al natural, la exactitud en la reproducción de las figuras sorprendió a todos menos a él, que hizo un análisis científico, exhaustivo, de lo que estaba reproducido en el techo, identificando al bisonte extinto en Europa desde hace miles de años. Y algo muy importante, calificando esto de paleolítico, es una de las primeras personas que utiliza esa terminología en España para hablar de la remota antigüedad de esto, y lo califica de arte. Y a partir de entonces la mirada al pasado prehistórico cambia, ¿no? La prehistoria deja de ser la búsqueda de objetos para ser el comprender personas. Yo entiendo al artista como el intermediario, ¿no? El que intermedia entre los seres humanos y los otros seres de la naturaleza. Quizá tenga que ver con lo que yo he visto con los artistas contemporáneos en Altamira, con Ellen Frankenthaler, con Richard Serra, con Mario Merz. Cuando están en Altamira, hablan de lo que están viendo como si fuera la obra de un colega. Claro, identificamos la forma, identificamos la técnica, intuimos la función. Entonces nos sentimos muy cercanos a ese arte y nos lo apropiamos con emoción. El arte más antiguo se manifiesta desde el principio con plenitud. No conocemos un periodo de aprendizaje, un periodo formativo, que diría un historiador, un antropólogo americano, ¿no? Si lo ha habido, no lo hemos encontrado o no se ha conservado. Por lo tanto, no se puede hablar de una evolución del arte. El arte, tal y como lo sabemos ahora, nace pleno de técnicas, de conceptos, de plástica y de estética. Y en este punto empieza la galería final de la cueva, que está cuajada de figuras grabadas y dibujadas en negro, pero en la entrada lo que podemos ver es cómo la arcilla tierna hace 20.000, quizá hace 30.000 años, fue surcada por los dedos de muchas o de varias personas que una o muchas veces entraron a esta parte de la cueva. Y notamos perfectamente cómo con sus dedos tantearon al entrar o simplemente palparon la arcilla antes de penetrar hasta lo más profundo de la cueva. Vamos a progresar en esta última galería, en esta galería final de la cueva de Altamira. Frecuentemente encontraremos rayas negras, trazos negros,
simplemente del paso de quien por aquí venía con un carbón, con un candil, reconociendo el lugar. O como en este punto, donde encontramos este caballo dibujado con carbón. Vemos una cabeza pequeña, la crinera, marcada en el cuello, una grupa enorme y unas patas pequeñas. En este punto del techo de esta galería final hay una figura muy interesante. Esa sombra que vemos allí nos permite reconocer que lo que hay allí es un ciervo al que solo hace falta grabarle la grupa, las patas traseras, la tripa, las patas delanteras, el cuello, la cabeza y por allí encontraremos sus cuernos. Es decir, así como en el gran techo los bisontes se han construido a partir de un bulto y todo eso ha sido incorporado a la figura, aquí este mínimo resalte permite construir esta figura y lo que estaba allí probablemente invisible para casi todos, alguien lo hizo visible y aparente para cualquiera que llegara hasta aquí. Junto a la figura anterior vamos a ver un ciervo grabado y vamos a reconocer la línea del cuello, la cabeza, la frente, la espalda, el interior rayado, las puntas, los candiles delanteros. Y muy cerca una cierva que levanta la cabeza como ramoneando o venteando, con las orejas hacia atrás y el morro muy estirado hacia arriba. En la prehistoria, hace 15, 20 y 30.000 años, el nivel del suelo estaba marcado por esta línea y por esta. Por apenas 40 centímetros de altura entraron quienes grabaron las figuras que acabamos de ver. Y así a lo largo de muchos metros. Fue vaciado el suelo para hacerla visitable. Hace 15.000 años, alguien se fue agachando y reptando, pero rozando con el pecho en el suelo y con la espalda en el techo durante 10 o 12 metros y luego ese conducto final se ensanchó un poco y allí volvió a hacer figuras y signos y máscaras, ¿no? Esa voluntad de ir más allá es propia de los humanos, es nuestra curiosidad, pero también es nuestra voluntad por buscar un lugar para la trascendencia, para la expresión del pensamiento importante y para la creación simbólica por excelencia. Dibujar figuras abstractas o figuras naturales, dibujar, pintar o grabar, tiene que ver con el pensamiento y por lo tanto con la simbología, con representar símbolos, es decir, con simbolizar ideas. Lo normal o lo que se ha conservado y lo que conocemos está en el área de penumbra y de oscuridad de las cuevas. Y habría que preguntarse un poco por qué. En este punto en el que la cueva ya se estrecha y apenas vamos a poder progresar más allá, encontramos este gran signo, este conjunto de signos, una especie de óvalos compartimentados, que en parte recuerdan lo que hemos visto pintado de rojo en otro lugar de la cueva y que en parte son muy distintos. Digamos que estamos ante un códice en el que conservamos las páginas con el icono, con la imagen, pero hemos perdido el código, hemos perdido las palabras que nos permiten entender y saber exactamente qué representa esto, qué ideas y qué pensamientos acompañaban a estas figuras que alguien tuvo que esforzarse por venir a hacer hasta aquí dentro. Cuando hablamos de los tiempos de Altamira, en la costa de Cantabria nevaba más veces que ahora, hacía más frío en invierno y algo menos calor en verano. Hace 10.000 años consideramos formalizado, diferenciado un cambio de clima y pasamos del Pleistoceno, de los últimos climas glaciares, al Holoceno, que es el clima actual. Europa deja de ser un paisaje de prado
y bosquecillos en el que es muy fácil andar y moverse, se convierte en un paisaje de bosques en el que es más difícil viajar. Y como los cazadores-recolectores aprenden a explotar mejor el medio, se mueven menos. Las sociedades se aíslan un poco más y se tribalizan la cultura y el territorio. Y los grupos humanos ya no se manifiestan solo en la timidez, en la soledad de la caverna, en el espacio que ellos crean con su luz, para marcar el paisaje a plena luz del día. Las cuevas dejan de ser santuarios, utilizando con prudencia ese término, para volver a ser solo cuevas. Después de haber visto el caballo y el bisonte grabado, nos daríamos cuenta que no estábamos solos, que nos están observando, que alguien del que vemos el ojo, la frente y esos trazos negros que nos marcan la boca o el hocico ha estado con nosotros, ha estado todo el rato. Alguien que sabía que ese estaba allí, lo dibujó y lo señaló para que todos lo viéramos y hizo aparente lo que probablemente fuera trascendente para todos. Unos metros más allá, volveríamos a ver a otro ser que ha estado con nosotros, que nos ha estado acompañando, observando, y veríamos sus ojos, su frente, sus cejas, su boca. Identificamos otro tema que puede ser la vida más allá de la materia, los espíritus que animan la naturaleza. La naturaleza se comporta con voluntad y nos podemos relacionar con ella como personas. Y esa idea la podemos ver detrás de esas máscaras dibujadas en la galería final de Altamira, donde alguien sabía que había allí un ser y alguien al dibujarlo lo hizo evidente para todos. Solo hemos conservado una parte de aquel arte, importante y suficiente para comprender que aquellas personas eran como nosotros y con las mismas inquietudes que nosotros mismos probablemente.